El objetivo del día de hoy, como bien lo destacaba, es hablar sobre el subproceso de devoluciones. Me va a permitir compartir una presentación y la idea con esta presentación es establecer el marco normativo que aplica a las devoluciones, algunas consideraciones que son muy importantes, comunicárselas a los ciudadanos que tienen la calidad de contribuyentes que eventualmente pueden tener saldos a favor y por supuesto nosotros como funcionarios, como empleados públicos, tener conocimiento de estos aspectos a efectos de brindar una información que sea verídica, que cumpla también con los parámetros y la misión y visión de la entidad. Entonces, me permito compartir pantalla en este momento. Bueno, como les decía, el aspecto desde donde debemos analizar el ámbito de las devoluciones es la constitución política. Si bien es cierto que nosotros como ciudadanos tenemos el deber de contribuir a las cargas del Estado dentro de una serie de postulados o máximas que se concentran en conceptos de justicia y equidad, también el objetivo por parte de la administración es lograr un justo recaudo y que éste esté ajustado a las normas. Y en ese sentido, eso deriva en el ámbito de que eventualmente, porque el Estado necesita caja o flujo de caja durante el transcurrir del año, se permite recaudar tributos a través del mecanismo anticipado que son las retenciones en la fuente. Y al finalizar ese periodo gravable, es posible que al contribuyente le haya dado o le haya configurado un saldo a favor que es susceptible de devolución. Y esos saldos a favor, el ámbito normativo, el legislador ha permitido que se establezcan una serie de acciones que en este momento nos vamos a permitir eh, plantear a modo de interrogantes. ¿Por qué se presentan las devoluciones? ¿Qué puedo hacer con el saldo a favor? ¿Y cuándo se puede presentar una solicitud de devolución? Recientemente cambió un poco este interrogante porque el año pasado se implementaron las devoluciones que operan de oficio y en ese ejercicio en concreto lo que hace la DIAN es realizar una serie de identificación de parámetros y requisitos que debe cumplir un contribuyente cuando va a presentar una o pretende que le sea devuelto ese saldo a favor y en ese caso le propone al contribuyente que reciba ese saldo a favor si lo desea o que éste manifieste que no desea eh, recibirlo y ocurran las otras acciones que pueden ocurrir en el ámbito o en relación con los saldos a favor. Entonces, ¿qué puedo hacer con el saldo a favor? En principio, imputarlo, arrastrarlo, eh, tenerlo, si se quiere, y decir, lo estoy diciendo de una forma un poco escueta, como un ahorro para el cumplimiento de obligaciones tributarias futuras. Esta es una posibilidad que tiene el contribuyente y ya si nos vamos al ámbito jurídico, recientemente han habido sentencias sobre este tema relacionado con las imputaciones que tienen a lo que tienen derecho los contribuyentes. Segundo, es posible que tengamos obligaciones pendientes de pago ante la administración tributaria y una forma de cumplir esas obligaciones pendientes es solicitar la compensación. Es un, vuelvo y lo expongo porque sé que además de que hay algunos compañeros que están presentes en este espacio, que son abogados, también hay compañeros que tienen o que pertenecen a otras ramas del conocimiento, a otras profesiones, y algunas cosas las voy a referir de un poco de una manera más práctica o como les estaba diciendo de forma escueta. Entonces, solicitar la compensación es una especie de cruce de cuentas con la administración tributaria a efectos de que esas obligaciones pendientes de pago con el saldo a favor que yo tenga se cruce. Y por último, que es lo que principalmente ocupa este subproceso, es la solicitud de devolución. Y aquí se abren dos caminos, que al contribuyente le devuelvan el saldo a favor en efectivo a sus cuentas bancarias o de otro lado, cuando supera una determinada cantidad que ha establecido el legislador que corresponde a 1.000 UETs, cuando supera ese monto, ese saldo, eh, eh, deriva en que le devuelvan mediante TIDIS, títulos para realizar el pago de impuestos. Entonces, ¿cuál es el término con el que cuenta un contribuyente para solicitar una devolución? En principio son 2 años
luego de presentar la declaración o cuando, por ejemplo, se ha presentado dentro del término para el vencimiento para declarar, se empieza a contar esa temporalidad. Ahora bien, hay otros escenarios y esos escenarios son, por ejemplo, el beneficio de auditoría que con la ley del Plan Nacional de Desarrollo de este periodo presidencial se amplió y es posible que personas presenten la declaración con beneficio de auditoría, impuestos sobre la renta, y procedan a realizar la solicitud de devolución. Ahí el término, según el legislador, disminuye, toda vez que pues, las declaraciones que se presentan con beneficio de auditoría quedan en firme en una temporalidad mucho menor. Hay otros aspectos o otros conceptos de devolución que son las correspondientes al pago en exceso, pago de lo no debido, y estas, según se ha definido por la norma reglamentaria, atienden al concepto de el término de prescripción establecido en el Código Civil, es decir, 5 años. Entonces, tenemos, para resumir, tres temporalidades para las solicitudes de devolución. En principio, el término general que establece el estatuto tributario, que es de 2 años. Eh, Ponemos un asterisco, beneficio de auditoría, que se limita a la temporalidad que acabamos de revisar, que puede ser 6 o 12 meses. Y los conceptos por pago de lo no debido o pago en exceso. Ese es el primer aspecto a destacar. ¿Qué puedo hacer con un saldo a favor? Compensarlo, imputarlo o solicitarlo en devolución. Entonces, vamos cerrando algunos aspectos a tener en consideración, la temporalidad para solicitarlo, qué puedo hacer con ese saldo a favor. ¿Qué debemos conocer cuando hablamos de devoluciones? Se ha definido un marco normativo que es importante tener en cuenta y al que se debe acudir cuando se va a tramitar, por ejemplo, una solicitud de devolución tanto por los contribuyentes y también por nosotros los funcionarios a la hora de verificar, por ejemplo, en el caso de los funcionarios encargados de este subproceso. En principio, el estatuto tributario, el artículo 481, 477, 815, 816 y el 850 al 865 del estatuto tributario establecen el marco normativo para las devoluciones. En estas disposiciones podemos ver los conceptos que son procedentes de devolución y o compensación en el impuesto sobre las ventas, por ejemplo. En el caso del impuesto sobre la renta y otros conceptos que se han establecido con el objetivo de brindar un incentivo a ciertos sectores de la economía. Ejemplo, devolución de IVA pagado a las instituciones de educación superior o, por ejemplo, a constructores de vivienda BIS o VIP, sin perjuicio de que el marco normativo o la legislación es dinámica y puede de pronto dar lugar a otro tipo de evoluciones. En el estatuto tributario encontramos los principales conceptos. Sin embargo, a lo largo de este conversatorio les podré mencionar algunos conceptos que no están propiamente en este. Por ejemplo, artículo 12 de la ley 1715 de 2014, que permite la devolución para proyectos, el IVA pagado en proyectos de renovación de energías renovables. Continuando con ese análisis del marco normativo, identificamos la parte 6, capítulos 19 al 29 del Decreto Único Reglamentario. Aquí podemos evidenciar los requisitos particulares y generales para las devoluciones del impuesto sobre las ventas, del impuesto sobre la renta, los demás conceptos de devolución que ya les había mencionado unos, por ejemplo, devolución IVA turistas, devolución de IVA o impuestos al consumo para misiones diplomáticas. En decreto reglamentario se ve también la identificación de los requisitos formales que deben cumplir los contribuyentes a la hora de la presentación de las solicitudes de devolución y, por supuesto, la verificación que nosotros tenemos que realizar a la hora de el reconocimiento o no de un saldo a favor. Recuerden que estos saldos a favor, si bien es cierto que la doctrina la DEAN los ha considerado como un activo a favor del contribuyente, su naturaleza es especial y el objetivo es que no haya un detrimento al Estado y que efectivamente
se identifique la procedencia y quien reciba sea el titular de ese saldo a favor, no pagárselo a un tercero, o que un tercero se vea beneficiado con el pago de esta devolución. Continuando, tenemos unas resoluciones y con estas resoluciones lo que se materializa es las modalidades en las cuales se puede radicar una solicitud de devolución. Identificamos, ahorita lo vamos a hacer, que en este momento tenemos un sistema informático de devoluciones dentro del cual esta interfaz permite radicar una serie de documentos y formatos que están relacionados en estas resoluciones. Entonces, por ejemplo, si voy a realizar una solicitud de devolución del impuesto sobre la renta, establece que debo hacer una relación de las retenciones en la fuente practicadas y para esto en la resolución 82 del 2020, que se ha encargado de recopilar lo previsto en la 57 y la 151, se debe diligenciar el formato 1220. Entonces, si un contribuyente, por ejemplo, le pregunta, mire, yo tengo o debo realizar una solicitud de devolución del impuesto sobre la renta, es importante que también se le remita a la verificación de los formatos que debe presentar a través del sistema informático de devoluciones. Y en ese sentido, estas resoluciones indican, enuncian cuáles son los requisitos que se deben cumplir. Posteriormente, tenemos el decreto 963 del 2020, y esto es un hito importante porque este se implementó en el marco de la pandemia. Eh, Como ustedes recuerdan, de hecho, en estos días las notas de prensa estaban recordando que ya han pasado 5 años de la pandemia, que ya parece un montón y no se ve tan lejano. En la pandemia se implementaron una serie de procedimientos abreviados o, si se quiere, mucho más expeditos para la devolución de impuestos. El entendido que esos saldos a favor permiten o le brindan al contribuyente una caja eh, dentro de su operación para llevar a cabo el cumplimiento de obligaciones tanto tributarias como laborales o comerciales. Em, Durante la pandemia se implementó un mecanismo de devolución que se llama la devolución automática. Y la devolución automática tiene que, o establece que se debe cumplir con una serie de requisitos establecidos en el parágrafo quinto del artículo 855 del Estatuto Tributario. Por ejemplo, que el contribuyente no, según el sistema de gestión de riesgo de la entidad, no sea un contribuyente de alto o mediano o alto riesgo, eh, que todas sus operaciones de adquisición, por ejemplo, eh, se realicen por eh, facturación electrónica y para las devoluciones automáticas se estableció que el término para la devolución, que ahorita lo vamos a ver con detalle, es de 15 días. En ese sentido, el contribuyente tiene que cumplir con esas características, con esos postulados establecidos por el legislador para que se le devuelva mucho más rápido. Y por último, tenemos los conceptos y oficios que emite la Subdirección de Normativa y Doctrina de la Dirección de Gestión Jurídica. Y aquí me permito darles algunos ejemplos y creo que ustedes en estos días han estado viendo algunos de los aspectos que son de mayor importancia para la entidad. Por ejemplo, algunos de los mecanismos de formalización como el régimen simple de tributación. En el régimen simple de tributación, em, como bien lo establece el artículo 903 del Estatuto Tributario, el régimen simple de tributación es un sistema impositivo sustitutivo de renta e integra algunos impuestos, pero también modifica la periodicidad en la cual se cumple la obligación formal, por ejemplo, del impuesto sobre las ventas. Y en ciertas ocasiones ha llegado a consultas sobre cuál es la periodicidad, por ejemplo, para un contribuyente que lleva a cabo actividades exentas del 477 o del 481 en el ámbito de la solicitud de devolución. Recuerden que la periodicidad en el impuesto sobre las ventas puede ser bimestral o cuatrimestral, ¿cierto? Pero en el régimen simple es anual. Entonces, les pongo el caso de un contribuyente que lleva a cabo operaciones del 477 o del 481.
¿podría solicitar devoluciones bimestrales? Entonces, ahí lo que ha dicho la Subdirección de Normativa y Doctrina es, vea, como el contribuyente, y esto no es un sistema obligatorio o que la administración pueda de oficio calificar al contribuyente en el régimen simple de tributación, sin perjuicio de que la norma permite esa posibilidad, ¿no? Hasta el momento no se ha hecho, de que la administración califique o registre de oficio a contribuyentes en el régimen simple. Pero en ese caso, como la periodicidad cambia a ser anual, esta persona que lleva esas actividades exentas no podría solicitar las devoluciones ni bimestral ni semestral, como lo establece el 477 del Estatuto Tributario, sino que tiene que hacerlo una vez se presente esa declaración anual del impuesto sobre las ventas. Entonces, eh, es posible que llegue, por ejemplo, atención al ciudadano, un servicio al ciudadano, una persona que, por ejemplo, lleve a cabo este tipo de actividades y que eh, pueda ser susceptible de devolución en aquellas operaciones por conceptos del impuesto sobre las ventas y que les pregunten, venga, me dijeron que para formalizarme, para que cumpliera con todas mis obligaciones formales y sustanciales, me metiera el régimen simple. Y eso es deber de nosotros también comunicar pues la realidad también o las implicaciones de pertenecer a cierto régimen impositivo. Y en ese caso, es posible que, según la naturaleza de la actividad, sea viable o no sea viable, ¿sí? Eso es, por ejemplo, una situación que ha sido abordada por la Subdirección de Normativa y Doctrina referente a la devolución en el impuesto sobre las ventas de un contribuyente que pertenece al régimen simple. Aquí no está, pero también es importante la jurisprudencia, las sentencias de unificación que también determinan algunos aspectos relevantes en el marco de su proceso de evoluciones. La intención también con la charla de hoy es desmitificar un poco el, el trato que se le ha dado a su proceso de evoluciones, y es que siempre y cuando el contribuyente cumpla con los requisitos formales que establece el ordenamiento jurídico, es viable completamente que se le devuelva ese saldo a favor. Ahora bien, también nosotros, por orden del legislador, tenemos una facultad que es el control post-devoluciones que puede hacer fiscalización y que es el deber también de nosotros comunicarlo. Si el contribuyente nada debe, pues nada teme y puede solicitar ese saldo a favor. Y posteriormente, si eventualmente llega a encontrarse en alguno de los supuestos que a juicio de fiscalización sean susceptibles de revisión, pues para eso el artículo 671 del Estatuto Tributario establece un control post-devoluciones, una sanción de ser improcedente ese saldo a favor con los correspondientes intereses. Entonces, fíjense que este marco normativo establece en principio el aspecto de la procedencia, que saldos a favor son susceptibles de devolución, establece los requisitos, posteriormente, si esos requisitos se debe cumplir a partir de determinados formatos, y ya empezamos a hablar de un mecanismo de evolución que tiene unas situaciones que le dan cierto grado de autonomía, que es la devolución automática. Y tenemos algunas fuentes, algunas interpretaciones de otros operadores jurídicos que deben ser de especial atención. Les pongo otro ejemplo. Recientemente hubo una sentencia de unificación, o no recientemente, ya hace un buen tiempo, sobre la imputación de saldos a favor y la interpretación que se le debe brindar al artículo 43 de la Ley 962 del 2005. La interpretación que se hizo y que tuvo implicaciones también en el impacto también fiscal, que de hecho si ustedes se van al marco fiscal de mediano plazo, que es un documento de carácter político que se publica cada año con una previsión de 10 años, es más que todo lo relacionado con el gasto y con el tema fiscal, eh, se generó un impacto también en la caja de la administración tributaria, porque esa sentencia permite que en cualquier tiempo se pueda realizar correcciones de las declaraciones. Y ahí no se encontraría limitado el contribuyente al término que establece el 588-589 del Estatuto Tributario.
sino que a lo que establece el artículo 43 de la ley 962, que es en cualquier tiempo, ¿sí? Entonces, esa sentencia, si bien lo que permite es realizar las correcciones de las declaraciones, eso tiene implicaciones también en su proceso de evoluciones. Es posible que la persona reviva ese saldo, perdónenme lo escueto, pero es importante que cumpla con todos los requisitos establecidos en el marco normativo. Entonces, para concluir este apartado del sistema de normas, es importante referirle al contribuyente cuáles son los textos a los que debe acudir, y la interpretación que se ha hecho también por la doctrina, sin perjuicio de que esa doctrina es de obligatorio cumplimiento solamente para nosotros los funcionarios, en virtud del artículo 131 de la ley 2010, que los conceptos o la doctrina de la entidad es de obligatorio cumplimiento para nosotros. Es posible que un contribuyente se aparte, pero también esa interpretación que hace de doctrina también le brinda el camino de o le plantea consideraciones al contribuyente de cómo está pensando la administración y de cuál es la ruta que debe seguir, según la interpretación que hace conforme a derecho la autoridad tributaria. Listo. Bueno, yo les he ido haciendo referencia a algunos aspectos, más que todo prácticos o del ejercicio que debe adelantar una persona cuando va a realizar una solicitud de devolución, y es que tenga muy bien en cuenta la normatividad aplicable, que efectivamente tenga derecho a la devolución, porque es posible que en el caso, por ejemplo, del impuesto sobre las ventas, eh, en ciertas ocasiones las personas llevan a cabo actividades, eh, operaciones grabadas que pueden generar un saldo a favor, pero que no es susceptible de devolución y exclusivamente es de imputación. O, por ejemplo, que hemos hablado ahorita del régimen simple. En el régimen simple, eh, los saldos a favor que se generen el formulario 260 o en los anticipos del simple son, de compensación automática en los siguientes periodos, ¿sí? Es decir, no son susceptibles de devolución. Lo otro es que es importante que se verifique el cumplimiento, de requisitos formales. Y en ese caso, en ese sentido, la norma a veces es muy específica frente a algunos aspectos. Por ejemplo, si yo presento una declaración con garantía, la póliza tiene que cumplir con ciertos requisitos. O en el caso de los formatos que tengo de diligenciar en el CIE de devoluciones, cuando presento una declaración, una solicitud de devolución por concepto de renta o de ventas. Como les decía, diligenciar muy bien los formatos. Fíjense que ahorita más adelante vamos a ver ejemplos de, inadmisorios muy reiterativos. La Subdirección de Devoluciones en este momento se encuentra implementando desde el año pasado campañas mediante las cuales se les comunica a los contribuyentes las causales más, reiterativas sobre las solicitudes, reiterativas de inadmisorios en las que, incurren los contribuyentes. Entonces es muy importante que tengan en cuenta esto. Eh, que son las situaciones que dan lugar a los inadmisorios y que los saldos a favor no se reciban dentro de un término, eh, si se quiere, eficiente, sino que dé lugar para que el contribuyente se encuentre subsanando situaciones y eso amplíe la situación para la devolución del saldo a favor. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos? Que era lo que les venía, mencionando. Actualmente tenemos dos mecanismos de solicitud de devolución. Por un lado, el sistema informático de devoluciones se encuentra implementado exclusivamente en ese momento para impuestos sobre las ventas y, por el otro lado, impuesto sobre la renta. Entonces, el hecho de que haya un sistema informático de devoluciones le permite al contribuyente realizar un seguimiento, una trazabilidad en tiempo real a esa solicitud de devolución. También a nosotros como funcionario nos permite, a través del servicio informático de devoluciones, verificar una serie de requisitos y de operaciones que, tienen que ver con otras áreas, por ejemplo, facturación electrónica,
las retenciones en la fuente practicadas por los agentes de retención. Y del otro lado tenemos un mecanismo de erradicación manual. Para estos efectos se tiene que agendar cita en algunas seccionales como Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cali y grandes contribuyentes. Y en este procedimiento de erradicación manual identificamos otros conceptos de devolución. Entonces, fíjense que a la izquierda tenemos impuestos sobre las ventas y a la derecha tenemos instituciones oficiales de educación superior por concepto de IVAs pagados. Ojo, IVAs pagados. También dentro de los requisitos o dentro del decreto 1625 se establece un capítulo exclusivamente dedicado a las instituciones oficiales de educación superior. También empresas en acuerdo de reestructuración, dividendos y participaciones de inversionistas extranjeros, en este caso, por ejemplo, en el marco de la celebración de CDIs. Y aquí, por ejemplo, quiero hacerles una referencia a situaciones que pueden ocurrir. Cuando un agente de retención practica retenciones improcedentes o en exceso, el decreto reglamentario ha establecido que el agente retenido tiene que solicitarle al agente de retención esa solicitud, esa retención practicada en exceso. Es decir, nosotros no intervinimos en esa situación en concreto. Es entre el agente retenido y el agente de retención. Ahora bien, en el caso, por ejemplo, de los dividendos y participaciones de inversionistas en el extranjero, en el marco de los convenios para evitar la doble imposición, se ha establecido por el decreto reglamentario que es la DIAN la que debe devolver esos saldos a favor y ha definido, por ejemplo, el sujeto que debe solicitar, los casos, los escenarios que permite que sea procedente esa devolución. Entonces, fíjense que es una situación sui generis en el caso de las retenciones en exceso practicadas, porque hay una norma que establece que eso es entre agente retenido y agente retenido. Pero en este caso de las retenciones practicadas por dividendos, le corresponde a la administración tributaria. Entonces, también podemos evidenciar la devolución de IVA, impuestos al consumo, a diplomáticos y organismos internacionales y consulares. Esto es de exclusiva competencia de la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes. También la devolución del IVA para de materiales para la construcción de vivienda de interés social o vivienda de interés prioritario. Y tenemos el concepto de pago en exceso o pago en lo debido. Se ha ido a medida que pasa el tiempo y a veces el ordenamiento jurídico no tiene o no goza de plenitud, y se han abierto la posibilidad para que otros conceptos que son excepcionales sean susceptibles de evolución. Incluso se ha sometido a discusión ante el Consejo de Estado. Les pongo dos ejemplos. El primero que ya se los había mencionado a lo largo de la charla, que es lo relacionado con la devolución de IVA por la compra de bienes o servicios que contribuyan a la generación de energías renovables. Artículo 12 de la Ley 1715 del 2014. El decreto reglamentario, el 1625, establece que ese concepto de devolución es susceptible, valga la redundancia, de devolución por concepto de pago lo no debido. Así lo estableció el decreto reglamentario. En principio era una exclusión, pero en esa situación en concreto, que obviamente tiene que cumplir con ciertos requisitos, pero no los quiero de pronto agobiar con tanta información, que es, por ejemplo, la emisión de un certificado por parte de la Unidad de Planeación Minero-Energética, la UCME. Es posible que esos IVAs pagados sean susceptibles de devolución por concepto de pago lo no debido. Y ahí abre el camino para la temporalidad que yo les hacía mención. Si es por concepto de pago lo no debido, la temporalidad para solicitar la devolución de esa situación en concreto es de 5 años. Entonces, fíjense que las radicaciones manuales es un catálogo un poco más amplio, sin perjuicio de que el objetivo también es que estos conceptos de devolución migren al servicio informático de devoluciones. Actualmente, los contribuyentes deben radicar esas devoluciones de forma manual.
Y aquí tenemos unas que tienen una naturaleza especial, que también se encuentran definidas por algunos requisitos, algunos conceptos eh, que vamos a revisar a continuación. Entonces tenemos la devolución que opera de oficio. El artículo 851 del Estatuto Tributario establece que la administración tributaria podrá implementar devoluciones de impuestos que operen de oficio, es decir, que la administración le proponga al contribuyente que reciba ese saldo a favor. No podemos realizar en principio devoluciones automáticas propiamente, es decir, que se le devuelva el saldo a favor por operancia o por potestad de la administración sin el beneplácito del contribuyente. Entonces, la devolución que opera de oficio fue implementada el año pasado para personas naturales residentes fiscales en territorio colombiano que cumplieran su obligación formal de declarar mediante el formulario 210. Esa devolución que opera de oficio fue reglamentada mediante la resolución 117 del 2024. En esa resolución se establece una serie de parámetros que debe cumplir el contribuyente para que la administración le proponga la devolución que opera de oficio. Esa devolución que opera de oficio eh, va a ser, ¿dónde la podemos ver? Eh, Posterior a la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta. Al contribuyente, una vez presenta esa declaración del impuesto sobre la renta, se le va a permitir aparecer en la pantalla una pregunta donde se le manifiesta que se han identificado, que tiene un saldo a favor, que cumple con todos los parámetros que a juicio de la administración y que por orden legal se deben verificar. Y el contribuyente simplemente tiene que decir que acepta el saldo a favor y seleccionar una cuenta bancaria a donde quiere que le consignen esos saldos a favor. Actualmente, esa devolución de oficio se encuentra limitada cuantitativamente a una cantidad de 40 VTs. Si el saldo a favor es superior a 40 VTs, la resolución establece que no sería procedente la devolución que opera de oficio. Ha ocurrido mucho y de hecho hay gente que dice, venga, pero sí ocurrió, sí, a una cantidad importante de contribuyentes se les propuso que aceptaran esa devolución, pero aprovechando que estamos en este espacio, muchas personas por temor o incluso por encontrarse sin perjuicio de que eso es tal vez subjetivo, mal asesorados, eh, tuvieron temor de aceptar esa devolución que opera de oficio porque de pronto el contador o algún amigo decía, no, es que después lo van a fiscalizar, no, es que después lo van a buscar. Eso es posible, hay un control post devoluciones que lo establece el legislador, ¿sí? Pero en este caso, las validaciones, la verificación de requisitos es muy detallada, es muy rigurosa. Y si a una persona se le propone esa devolución que opera oficio es porque cumple con esos parámetros. Entonces, este es también un importante espacio para socializar eh, esta figura, porque también, ¿qué ocurría? Muchas personas se les reconocía la devolución que opera de oficio, no aceptaban la misma, pero iban a la dirección seccional o al sistema informático de devoluciones para que la dirección seccional tramitara esa devolución que ya había sido identificada como procedente. Eso genera más carga también en los compañeros que llevan a cabo la revisión de este proceso o la sustanciación de expedientes de devoluciones. La devolución que opera oficio, como les decía, en este momento opera exclusivamente para personas naturales residentes fiscales en territorio colombiano. Tiene una limitación cuantitativa. La persona lo único que tiene que hacer es aceptar el saldo a favor, seleccionar una cuenta bancaria y esperar 15 días para que le sea pagado esa, esa devolución. Lo único que puede ocurrir es que el contribuyente se equivoque en el diligenciamiento de la cuenta bancaria y en ese sentido puede dar lugar a que se amplíe un poco el término para la devolución del saldo a favor, pero es una situación que se le atribuye al contribuyente, no a la administración tributaria. En esta situación en concreto, en la devolución que opera oficio, no tiene que cumplir con el diligenciamiento de ningún tipo de formato. Entonces, es una herramienta
importante a la que también tenemos que hacerle eco, porque también permite que otros procesos se vuelvan más eficientes al interior de la administración. Y cambiando ya a otro mecanismo es el de IVA turistas. Esta devolución solamente se puede hacer a favor de turistas extranjeros. En ese sentido, de hecho, han habido consultas o discusiones en torno a qué se entiende por turista extranjero. Y de hecho, muchas veces los funcionarios de viajeros en los aeropuertos internacionales viven situaciones un poco incómodas porque el turista no se informa bien. Y en ciertas ocasiones hay turistas que tienen doble nacionalidad, por ejemplo, colombiana y española. Se entiende por turista extranjero aquel que no tenga nacionalidad colombiana y que venga con un ánimo exclusivamente de ocio, no de permanencia. Esto también se verifica con el estatus migratorio de la persona. Entonces, ocurre mucho que hay un desconocimiento en torno a los requisitos por parte de los turistas extranjeros y como también los que viajan en ciertas ocasiones son turistas influencers, se quejan a través de las redes sociales y la intención también es que si nosotros tenemos esto como política de Estado, de devolverle sus saldos a favor a los turistas extranjeros, porque esto no es solamente acá en Colombia, eso es en muchos países de Europa, de Latinoamérica, pero se tienen que cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos es que el solicitante sea exclusivamente turista extranjero, es decir, que tenga un estatus migratorio de turista, de no permanencia, de ocio. De igual manera, que esa solicitud del impuesto sobre las ventas se hace por la compra de bienes grabados, no, por ejemplo, de servicios grabados, ¿sí? La intención o la vocación de los requisitos establecidos por el ADIAN, en este caso el marco reglamentario, perdón, por el Ministerio de Hacienda, es que los bienes que se adquieren por parte del turista extranjero salgan de territorio colombiano y sean aprovechados por fuera del mismo. Entonces yo no le puedo, por ejemplo, un turista extranjero, digamos que yo fuera alemán, que no parezco, eh, y le compró un televisor a un amigo colombiano y voy y solicito el IVA. No, la administración tributaria, cuando se va a retirar el turista de territorio colombiano, verifica que ese bien mueble grabado se retire de territorio colombiano. Asimismo, es importante que se deba tener, pues, o se tenga en cuenta que solamente va a ser procedente la devolución por aquellos bienes adquiridos mediante facturación electrónica. Si no se cumple con ese postulado principal, que es un poco lo que hemos venido nosotros en estos días con estas jornadas de cumplimiento al país, que visitamos establecimientos de comercio, es que efectivamente esos bienes se adquieran por ese mecanismo. Eh, y muchas veces estas personas se les manifiesta, por ejemplo, por algunos establecimientos de comercio que pueden solicitar el IVA, pero no cumplen con ese postulado esencial que es el de la facturación electrónica. Eh, la devolución de impuestos sobre las ventas a turistas extranjeros tiene un límite cuantitativo mínimo y máximo. Mínimo es de 3 VTs y máximo es de 200 VTs, que más o menos hoy en día pueden ser 9 millones de pesos. En ese sentido, por solicitud de devolución ha definido la Subdirección de Normativa y de Doctrina, pueden ser susceptibles de devolución esos IVAs pagados por los turistas extranjeros. Entonces, para recopilar un poco, tenemos eh, el mecanismo de solicitud de devolución que se hace a través del sistema informático de devoluciones, renta, IVA. Después tenemos el procedimiento de erradicación manual para otros conceptos, que son pagos de lo no debido, pagos en exceso, instituciones de educación superior, materiales de construcción de vivienda. Bueno, es un catálogo más amplio. Tenemos la devolución de IVA turistas y la devolución que opera de oficio. En la devolución de IVA turistas me faltó otro tema que es importante y es que la administración tributaria actualmente tiene un convenio con un operador de pagos. Ese operador de pagos se encarga de realizar el trámite de la devolución por aquellos turistas que compren en comercios afiliados a ese operador de pago.
Entonces, cuando ustedes vayan al centro comercial, se van a dar cuenta que en la parte de la vitrina, en ciertos establecimientos, hay un loguito de tax free. Eso quiere decir que eh, ese operador de pagos se encuentra parametrizado con sistemas de la DIAN para la verificación de los requisitos para la procedencia de la devolución. Si en algún momento reciente van al aeropuerto El Dorado aquí en Bogotá, ustedes se van a fijar que al frente de las salidas internacionales hay dos kioscos, dos máquinas, donde los turistas extranjeros pueden realizar el trámite ante el operador de pagos de esas solicitudes de devolución. Entonces, hay dos mecanismos actualmente dentro de este mecanismo de devolución de IVA a turistas. Uno es a través del sistema manual de la administración tributaria, el otro es a través de los mecanismos brindados por el operador de pagos. Listo. Entonces, como veníamos hablando, hay unos términos para devolver los saldos a favor. El término general es el siguiente a la fecha de la solicitud de devolución, presentada oportuna y en debida forma. Artículo 855 del Estatuto Tributario. Lo pongo en rojo para que lo tengan en cuenta. Yo también mi labor es de actualización en este momento, y es que en el Congreso de la República en este momento se encuentra en discusión un proyecto de ley que pretende reducir ese término de 50 días a 30 días. No obstante, el que está operando en este momento es el de 50. ¿Listo? En el caso de las devoluciones de impuestos sobre las ventas, y concretamente para los productores de bienes exentos del 477 del Estatuto Tributario, 481, 468, raya 1 y 468, raya 3, el término es de 30 días. Y hay otro término referente a las solicitudes de devolución que se presenten con garantía, otorgadas por entidades bancarias o compañías de seguro. Si el contribuyente cumple con la presentación de esa póliza, que uno lo informa, por ejemplo, cuando presenta con las solicitudes de devolución en renta en IVA, el sistema informático le permite a uno informar que va a presentarlo con garantía. El término de devolución es de 20 días. Y tenemos unos términos que son un poco más eficientes, que atienden a esa premura, a esa celeridad que requiere el contribuyente, que son las devoluciones automáticas, previstas en el parágrafo quinto del artículo 855 y en el literal C del mismo. Y por último, lo que acabamos de revisar, que son las devoluciones que operan de oficio, que también tienen un término eh, para la devolución de las mismas. Bueno, entonces, aquí quiero hacer un stop para hacer un breve recorderis. Es la forma en la que me gusta compartir conocimiento, y es, ¿cuál es el término que tengo para presentar solicitudes de devolución? Entonces, 2 años, si es con beneficio de auditoría, pueden ser 6 o 12. También si son pagos en exceso, pago lo no debido. ¿Qué se puede hacer con un saldo a favor? Imputarlo, compensarlo o solicitarlo en devolución. ¿Cuáles son los mecanismos de solicitud de devolución? Podríamos definirlos en dos grandes rasgos. Uno, que es a través del sistema informático de devoluciones, que es de renta y IVA, y por el otro lado, el catálogo más abierto, que es los demás conceptos que acabamos de revisar. Y tenemos un mecanismo que tiene cierta naturaleza autónoma, independiente, incluso sui generis, que es la devolución que opera de oficio, que empezó a operar desde el año pasado, que es aquella en la cual la administración tributaria le propone al contribuyente que, de acuerdo con la información que él reportó en su denuncio rentístico, en su declaración, junto con la información que tiene la DIAN de facturación, de RUT, exógena, riesgo, yo le propongo que reciba su saldo a favor. Pero como ustedes bien saben, también estábamos revisando que el contribuyente puede decir, no, prefiero imputarlo, ¿sí? Puede operar esa situación en concreto. Y también veíamos que, y por eso les estaba apartando esos dos conceptos de devoluciones, la de turistas extranjeros y la de oficio,
porque la intención con la de oficio es que estas personas naturales reciban esos saldos a favor a los que tienen derecho si lo desean, que no tengan temor, y también la devolución a IVA turistas, porque ocurre mucho que hay desconocimiento por parte de los extranjeros de los requisitos que deben cumplir y muchas veces también tienen acceso a información errónea. Y nosotros somos entes o sujetos replicadores de información con familiares, con conocidos, y es un aspecto importante a tener en consideración. Entonces, ahora vamos a ver qué decisiones pueden tomarse por parte de la administración en una solicitud de devolución o compensación. Entonces, tenemos en principio, que es a lo que me imagino, pues todos esperamos que ocurra si se presenta una solicitud de devolución, es el reconocimiento de esa devolución y o compensación, porque es posible que el contribuyente, y hay que informárselo muy bien, de todas maneras es algo que debe ser de conocimiento generalizado, si el contribuyente tiene obligaciones pendientes de pago ante la administración, el artículo 861 del Estatuto Tributario establece que previa a las devoluciones vamos a compensar, ¿sí? Entonces, es posible que un contribuyente presente la solicitud de devolución, no obstante, no se le devuelvan 100, sino solamente 50, porque una parte de ese rubro ha sido objeto de compensación. La otra situación que puede dar lugar y para las cuales hay causales expresamente establecidas en el marco normativo que vamos a ver a continuación son aquellos autos inadmisorios que se le generan al contribuyente que pueden ser susceptibles de ser subsanados, y por el otro lado, las resoluciones de rechazo que no permiten ser objeto de subsanación y derivan en la interposición de los respectivos recursos. Y por último, tenemos una figura que, si se quiere, o la hemos denominado en la subdirección como residual, y son aquellas situaciones en las cuales no opera un auto inadmisorio o una resolución de rechazo. Esa se encuentra expresamente establecida en el artículo 853, y son aquellas situaciones en las cuales el contribuyente no se encuentra en una causal que dé lugar, por ejemplo, a proferir una resolución de rechazo, ni tampoco un auto inadmisorio. Entonces, referente a las causales de inadmisorio, tenemos 4 establecidas en el artículo 857 del Estatuto Tributario. Eh, la primera causal de un auto inadmisorio es que la declaración objeto de solicitud se tenga como no presentada en los términos del 580 y 650 rayado del Estatuto Tributario. Y vamos a dejar en stop un momento la causal número 2. Seguimos con la declaración objeto de solicitud presente errores aritméticos, o cuando en la declaración objeto de solicitud de devolución se impute un saldo a favor diferente al definido o determinado, más bien cuantificado en el periodo anterior. Esas son las 3 causales que acabamos de revisar. Y por último, la que tengo en gris, que está en el numeral 2 del artículo 850, es que esta solicitud se presente sin el lleno de los requisitos formales que exigen las normas pertinentes. Y ese numeral es el que da lugar a que los contribuyentes en ciertas ocasiones o en ciertos escenarios se encuentren en causales de inadmisorio, que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, la norma establece que los certificados de cuenta bancaria, cuando la devolución es a cuenta bancaria, no tenga un término mayor a 30 días, ¿sí? Entonces, muchas veces remiten la de hace 2 años, una certificación, y es importante que el contribuyente envíe la información más actualizada y veraz, a efectos de que nosotros en el trámite interno, consignación, que es a través de quien se realiza el pago, efectivamente uno pueda verificar que el saldo se ha devuelto al titular del saldo a favor, que es un requisito o un parámetro expresamente establecido por el legislador, y es que esos saldos a favor se devuelvan al titular del saldo. O puede que, por ejemplo, y eso ocurre mucho, las personas en ciertas ocasiones no verifican qué información cargan.
Entonces, con el mismo cuento de la cuenta bancaria, en vez de subir un certificado de cuenta bancaria, suben unas fotos de las vacaciones en PDF, ¿sí? Entonces, eso es otro escenario que se debe también tener en consideración. Fíjense que son situaciones que pueden ser objeto de ser subsanadas por parte de los contribuyentes, pero que derivan en un auto inadmisorio. Ahorita vamos a ahondar en causales de inadmisorio que son más reiterativas, que son muy frecuentes, y pasamos a continuación a las causales de rechazo definitivo. Y fíjense que son postulados que tienen que ver mucho con los requisitos generales que les mencioné al inicio de esta conversación, de esta charla, y es que la solicitud sea presentada en forma extemporánea, es decir, por fuera de los términos indicados por el marco normativo, que, por ejemplo, el saldo a favor ya fuera objeto de devolución o compensación, o incluso que haya sido objeto de imputación. Que haya, por ejemplo, una corrección dentro del proceso de devolución que genere saldo a pagar. O en el caso, por ejemplo, de que nos hayan practicado retenciones, declaración y pago para proveedores de comercializador internacional. Entonces, son escenarios que evidentemente permiten identificar que no sería procedente bajo ninguna circunstancia una devolución de un saldo a favor. Entonces, la idea con esto es ahora mostrar ejemplos. Entonces, yo les hacía referencia hace un rato a que en el marco normativo se establecían unos requisitos generales y para esos requisitos generales hay unos formatos que se deben diligenciar, que están previstos en las resoluciones enunciadas en oportunidad anterior. Entonces, por ejemplo, el contribuyente tiene que diligenciar el formato 010 que en el sistema informático se genera de forma autónoma para radicar, por ejemplo, la constancia de titularidad de cuenta bancaria, se identifica el formato 1668. Eh, es posible que en el marco de las solicitudes de devolución que radiquen sociedades, quien firmó la declaración sea distinto al representante legal que esté tramitando la solicitud de devolución. Entonces, por ejemplo, se tiene que radicar el certificado histórico de existencia y representación legal si aplica en esa situación en concreto. Eh, el formato 1336 es cuando se allegan algunos documentos en formato físico y se tiene que informar mediante este mismo, por ejemplo, en el caso de la póliza de garantía. Eh, si, por ejemplo, las solicitudes de devolución se realizan mediante apoderado del formato 1391, y por el otro lado el formato 385 de la garantía propiamente. Entonces, algunos requisitos especiales. En el caso del impuesto sobre la renta, el formato 1220, la relación de las retenciones de la fuente que se tienen que hacer, eso se hace a través de un prevalidador que suministra la administración tributaria. Y, por ejemplo, si se está tramitando una devolución automática del impuesto sobre la renta, tenemos el formato 2613, que es mediante el cual se realiza la presentación de costos, gastos y deducciones del contribuyente, que deben realizarse a través del mecanismo de factura electrónica. Esto es un postulado muy importante para las devoluciones automáticas. Entonces, tenemos causales de inadmisión frecuentes. Entonces, como les decía, no se anexan los formatos requeridos y no se adjuntan los soportes. En ciertas ocasiones, las fechas de los formatos y las certificaciones se encuentran con fecha de expedición mayor a un mes, que era lo que yo les decía. Hay ciertas limitaciones para el representante legal y en ese sentido también se debe anexar la autorización. Recuerden que dentro de los estatutos sociales de una compañía hay limitaciones para los órganos y también las personas que cumplen ciertos roles o funciones. Por ejemplo, es posible que en un estatuto social de una compañía se establezca que el contribuyente no puede tramitar, el representante legal no puede tramitar solicitudes de devolución superiores a 200 millones de pesos y que para lo mismo se requerirá una acta de asamblea mediante la cual se otorgue esa autorización. Esa autorización se tiene que anexar. Y ustedes dicen, venga, pero yo cómo me doy cuenta de eso. En el certificado de existencia y representación legal se establecen las limitaciones a las actuaciones por parte de órganos sociales, en este caso representantes legales.
Eh, por ejemplo, no se anexa históricos de Cámara de Comercio cuando se requiere. Lo que les decía, puede que la persona que tramitó la solicitud de evolución es diferente a quien firmó la declaración. Eh, Fíjense que es más que todo de ser, y ahorita eso va al final con algunos tips que desde la subdirección se recomiendan a los solicitantes de devolución, es verificar muy bien el cumplimiento de los requisitos. Todo eso está establecido en el marco normativo. Y de hecho, esto implica también cierto grado de práctica de error, sin perjuicio de que la administración brinda a los contribuyentes no solamente información en sus canales, sino también manuales o guías para que ellos puedan llevar a cabo esas solicitudes de devolución. Em, Tenemos, continuando con esas causales de inadmisiones frecuentes, es posible que el contribuyente también tenga su registro único desactualizado, que no tenga una de las responsabilidades que da lugar a que pueda ser objeto de devolución el saldo a favor, que no tenga la responsabilidad, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, que es posible que pase, o que no tenga la responsabilidad de facturación. Es importante que el contribuyente, y es un requisito obligatorio que el contribuyente tenga su RUT actualizado, ¿sí? Eh, y del otro lado tenemos los prevalidadores que se deben tramitar y diligenciar conforme sea establecido por el marco reglamentario, en este caso las resoluciones. La información, por ejemplo, cuando yo estoy solicitando un saldo a favor que vengo arrastrando, se tiene que diligenciar por periodo gravable individualizado, no hacerlo todo en un mismo Excel, que es importante, o en un mismo prevalidador. También la verificación de las identificaciones de los agentes retenedores o los proveedores en el caso de los formatos que hace un momento les mencionaba. También verificar que el computador genere bien los XML que van a ser radicados ante la administración tributaria por envío masivo. Listo. Eh, bueno, entonces les pongo algunos ejemplos ya más concretos. Entonces, eh, es posible que en el formato 010, que es el que por medio del cual se realiza o se radica la solicitud de devolución, este presente errores de diligenciamiento. Por ejemplo, que no coincida la casilla referente o radicada referente al domicilio principal de la sociedad en el formato 010 con el RUT de la sociedad, o no coincide el concepto solicitado en el mismo formato. El pago en exceso, por ejemplo, es diferente al pago de lo no debido. El pago de lo no debido es cuando no se encuentra una fuente normativa que da lugar al pago, y el pago en exceso es, a pesar de que hay una norma que me establece el cumplimiento de esa obligación, yo pago dos veces, ¿sí? Eh, en otras ocasiones también se ha identificado que el contribuyente no tiene su información comercial actualizada conforme la tributaria. Entonces, es posible que, por ejemplo, en certificado de Cámara de Comercio se encuentre que la sociedad se encuentre en liquidación, pero no lo haya informado en el RUT. Y eso tiene implicaciones al momento de realizar las solicitudes de devolución. En ese sentido, el contribuyente tiene que proceder primero a la actualización para posteriormente solicitar esa devolución. En otras ocasiones ocurre mucho que, eh, pues les digo la experiencia de también de lo que hemos tenido conocimiento, y es que muchas veces en las radicaciones de las solicitudes de devolución se realizan a altas horas de la noche, cuando uno ya está cargado del día, también el cerebro no funciona igual, y a veces es posible que se les olvide a los contribuyentes o a sus asesores tributarios, que también es posible, eh, la radicación o el anexo de algunos de los requisitos establecidos en la normatividad. Entonces, no se anexe un certificado, por ejemplo, de proporcionalidad, que es el que establece el 489, y que en la resolución
eh, se establece para los productores de bienes exentos también cuando operan, llevan a cabo otras actividades como excluidas. Eh, También es importante que se verifique qué tipo de entidad financiera quiere que el contribuyente se le realice el pago de esas obligaciones. Les pongo un ejemplo. Ahorita están muy en boga bancos, los neobancos, ¿sí? Esos neobancos, pues la principal forma de operar es a través de Internet o de aplicaciones. Em, Recientemente, un contribuyente informó la cuenta bancaria de un nuevo banco y em, es importante que se le manifieste, por ejemplo, a las personas que van a inscribir neobancos que verifiquen si estos ya han hecho un trámite de inscripción ante el Banco de la República para realizar transacciones interbancarias, ¿sí? ¿Qué pasó? Que esta persona puso el neobanco y por comprenderse por parte de SIF Nación, quien es el que hace el pago, que esta cuenta bancaria se concebida como inactiva, no fue posible realizarle la devolución al contribuyente y el contribuyente insistía, quiero que me paguen a esa entidad financiera. En esa situación en concreto, la administración tributaria no es responsable por ese tipo de situaciones, sino que es el mismo banco, en este caso los neobancos que les estoy mencionando, que realicen esos trámites para poder estar inscritos en SIF Nación y que se les pueda pagar a través o a estas cuentas. Entonces, fíjense que estas cuentas cumplen con la naturaleza o la calidad de ser cuentas de ahorro o corriente y también es otro punto que aprovecho para mencionarles, no se puede pagar a Nequi, no se puede pagar a Dale, a DaviPlata. Por el momento, si bien es cierto, estas entidades financieras o si se quiere llamar entidades financieras, han cambiado en su naturaleza y antes eran depósitos o aún pueden ser considerados depósitos de bajo monto, no pueden ser susceptibles de ser inscritos para el pago de estos saldos a favor, toda vez que hay limitaciones de tipo normativo que impiden a la administración tributaria realizar el pago a estas cuentas con estas naturalezas que no son de ahorros ni tampoco cuentas corrientes. Entonces, aquí por ejemplo, hay algunos escenarios que se pueden advertir del registro único tributario, por ejemplo, las sociedades del tipo societario SAS, pero en el RUT se indica que la forma asociativa es una sociedad anónima, por ejemplo. Em, em, En este caso, no se anexó la relación de retenciones a la fuente que originaron el saldo a favor, que es el formato 1220, que era el que yo les mencionaba. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de certificado de cuenta bancaria de una entidad financiera. Entonces, fíjense que más que todo en el caso de las devoluciones, es simplemente por no verificar los requisitos, que la información esté actualizada o no anexar certificados que deban, o formatos más bien, que deban anexar los contribuyentes. También hay otras situaciones en las cuales no se verifica que las autorretenciones se encuentren pagadas, otro escenario. Bueno, entonces, ¿qué aspectos se deben verificar o tener como recomendación a los contribuyentes? Lo primero es, em, el contribuyente debe comprender de forma somera el proceso de solicitud de devolución. Y ahí está un poco de lo que hablábamos al principio, porque ocurre que en este caso se dan por aquellas situaciones en las cuales ese mecanismo de retención en la fuente recauda ese impuesto, es un préstamo que adquiere el Estado de sus ciudadanos en calidad de contribuyentes y con el transcurrir del tiempo se permite la posibilidad de ser solicitado en devolución. En ese sentido, es importante comprender la temporalidad, los conceptos, los requisitos que se deben atender por cada uno de estos. Entonces, en IVA, si por ejemplo, si es por una actividad como productor de bien exento
o en el impuesto sobre la renta, y es un IVA pagado, por ejemplo, llega una persona a servicio al ciudadano y solicita de pronto alguna consideración porque ha escuchado que para viviendas BIS y VIP hay un beneficio para los constructores. Si hay pagos en exceso, pagos de lo no debido, dependerá cada uno de esos escenarios el cumplimiento de determinados requisitos. Es muy importante que estas solicitudes de devolución se hagan con cierto tiempo. El contribuyente cuenta con una temporalidad para presentar esas solicitudes de devolución y eh, es importante hacer una especie de debida diligencia, de due diligence, de cuando se vaya a radicar esas devoluciones. Decirles, mire, antes de remitir, verifique el cumplimiento de todos los requisitos formales, eh, no se apure, hágalo en una jornada que le permita tener también la capacidad al 100% de verificación. Y eh, eh, el hecho de cumplir con esa verificación deriva en que se cumpla con los requisitos generales de estas devoluciones. Em, Recuerden, y esto es algo muy importante que nosotros nos encargamos de socializar con los contribuyentes, es que antes de formalizar la solicitud de devoluciones, supremamente importante verificar toda la información, ¿sí? Que esté también debidamente diligenciada, porque las personas tienen derecho a la devolución de su saldo a favor siempre y cuando cumplan con esos requisitos, porque como les decía al inicio, estos saldos, que son reconocidos como activos a favor de los contribuyentes, tienen una naturaleza especial, han entrado al erario. Como han entrado al erario, también la administración tributaria se tiene que cerciorar de que sea devuelto en los términos establecidos en el marco normativo a las personas titulares de esos saldos a favor y dentro de la oportunidad de vida. Para finalizar, quería mostrarles también que podemos advertir que en la pestaña de trámites y servicios del portal web de la entidad van a identificar que en trámites tributarios hay una pestaña para devoluciones y compensaciones. En la misma se identifican cada uno de esos conceptos que acabamos de revisar, los requisitos y algunos aspectos a tener en consideración por cada uno de esos conceptos. De igual manera, eh, en el portal transaccional, en la pestaña, si se fijan en la parte de abajo de autoasistencia, en la guía de servicios en línea, en el numeral 22, sin perjuicio de que haya sido modificado, es posible ver varias fuentes que pueden ser de especial uso por parte de los contribuyentes, tales como instructivos, cartillas y también información disponible para cada uno de los conceptos de las devoluciones. Por ejemplo, en el caso de los productores de bienes exentos de leche, carne y huevos, hay unos requisitos especiales en el marco normativo. Se tienen que aportar ciertos certificados y también ciertos formatos. Entonces, ahí, por ejemplo, lo van a ver. O cuando se exportan, eh, se debe cumplir con también determinados requisitos como una oferta mercantil, los contratos que se celebran en el ámbito de esas exportaciones. Entidad financiera quiere que el contribuyente se le realice el pago de esas obligaciones. Les pongo un ejemplo. Ahorita están muy en boga los bancos, los neobancos, ¿sí? Esos neobancos, pues la principal forma de operar es a través de Internet o de aplicaciones. Recientemente, un contribuyente informó la cuenta bancaria de un neobanco y em, es importante que se le manifieste, por ejemplo, a las personas que van a inscribir neobancos que verifiquen si estos ya han hecho un trámite de inscripción ante el Banco de la República para realizar transacciones interbancarias, ¿sí? ¿Qué pasó? Que esta persona puso el neobanco y por comprenderse por parte de Signación, quien es el que hace el pago, que esta cuenta bancaria se concebida como inactiva, no fue posible realizarle la devolución al contribuyente y el contribuyente insistía, quiero que me paguen a esa entidad financiera. En esa situación en concreto, la administración tributaria no es responsable
por ese tipo de situaciones, sino que es el mismo banco, en este caso los neobancos que les estoy mencionando, que realicen esos trámites para poder estar inscritos en SIF Nación y que se les pueda pagar a través o a estas cuentas. Entonces, fíjense que estas cuentas cumplen con la naturaleza o la calidad de ser cuentas de ahorro o corriente y también es otro punto que aprovecho para mencionarles, no se puede pagar a Nequi, no se puede pagar a Dale, a DaviPlata. Por el momento, si bien es cierto, estas entidades financieras han, o si se quiere llamar entidades financieras, han cambiado en su naturaleza y antes eran depósitos o aún pueden ser considerados depósitos de bajo monto, no pueden ser susceptibles de ser inscritos para el pago de estos saldos a favor, toda vez que hay limitaciones de tipo normativo que impiden a la administración tributaria realizar el pago a estas cuentas con estas naturalezas que no son de ahorros ni tampoco cuentas corrientes. Entonces, aquí por ejemplo, hay algunos escenarios que se pueden advertir del registro único tributario, por ejemplo, las sociedades del tipo societario SAS, pero en el RUT se indica que la forma asociativa es una sociedad anónima, por ejemplo. Em, em, En este caso, no se anexó la relación de retenciones a la fuente que originaron el saldo a favor, que es el formato 1220, que era el que yo les mencionaba. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de certificado de cuenta bancaria de una entidad financiera. Entonces, fíjense que más que todo en el caso de las devoluciones, es simplemente por no verificar los requisitos, que la información esté actualizada o no anexar certificados que deban, o formatos más bien, que deban anexar los contribuyentes. También hay otras situaciones en las cuales no se verifica que las autorretenciones se encuentren pagadas, otro escenario. Bueno, entonces, ¿qué aspectos se deben verificar o tener como recomendación a los contribuyentes? Lo primero es, em, el contribuyente debe comprender de forma somera el proceso de solicitud de devolución. Y ahí está un poco de lo que hablábamos al principio, porque ocurre que en este caso se dan por aquellas situaciones en las cuales ese mecanismo de retención en la fuente recauda ese impuesto, es un préstamo que adquiere el Estado de sus ciudadanos en calidad de contribuyentes y con el transcurrir del tiempo se permite la posibilidad de ser solicitado en devolución. En ese sentido, es importante comprender la temporalidad, los conceptos, los requisitos que se deben atender por cada uno de estos. Entonces, en IVA, si por ejemplo, si es por una actividad como productor de bien exento, o en el impuesto sobre la renta, y es un IVA pagado, por ejemplo, llega una persona a servicio al ciudadano y solicita de pronto alguna consideración porque ha escuchado que para viviendas BIS y VIP hay un beneficio para los constructores. Si hay pagos en exceso, pagos de lo no debido, dependerá cada uno de esos escenarios el cumplimiento de determinados requisitos. Es muy importante que estas solicitudes de devolución se hagan con cierto tiempo. El contribuyente cuenta con una temporalidad para presentar esas solicitudes de devolución y es importante hacer una especie de debida diligencia, de due diligence, de cuando se vaya a radicar esas devoluciones. Decirles, mire, antes de remitir, verifique el cumplimiento de todos los requisitos formales, eh, no se apure, hágalo en una jornada que le permita tener también la capacidad al 100% de verificación. Y eh, eh, el hecho de cumplir con esa verificación deriva en que se cumpla con los requisitos generales de estas devoluciones. Em, Recuerden, y esto es algo muy importante que nosotros nos encargamos de socializar con los contribuyentes, es que antes de formalizar las solicitudes de devoluciones, supremamente importante verificar toda la información, ¿sí? Que esté también debidamente diligenciada, porque
las personas tienen derecho a la devolución de su saldo a favor siempre y cuando cumplan con esos requisitos, porque como les decía al inicio, estos saldos, que son reconocidos como activos a favor de los contribuyentes, tienen una naturaleza especial, han entrado al erario. Como han entrado al erario, también la administración tributaria se tiene que cerciorar de que sea devuelto en los términos establecidos en el marco normativo a las personas titulares de esos saldos a favor y dentro de la oportunidad de vida. Para finalizar, quería mostrarles también que podemos advertir que en la pestaña de trámites y servicios del portal web de la entidad van a identificar que en trámites tributarios hay una pestaña para devoluciones y o compensaciones. En la misma se identifican cada uno de esos conceptos que acabamos de revisar, los requisitos y algunos aspectos a tener en consideración por cada uno de esos conceptos. De igual manera, eh, en el portal transaccional, en la pestaña, si se fijan en la parte de abajo de autoasistencia, en la guía de servicios en línea, en el numeral 22, sin perjuicio de que haya sido modificado, es posible ver varias fuentes que pueden ser de especial uso por parte de los contribuyentes, tales como instructivos, cartillas y también información disponible para cada uno de los conceptos de las devoluciones. Por ejemplo, en el caso de los productores de bienes exentos de leche, carne y huevos, hay unos requisitos especiales en el marco normativo. Se tienen que aportar ciertos certificados y también ciertos formatos. Entonces, ahí, por ejemplo, lo van a ver. O cuando se exportan, eh, se debe cumplir con también determinados requisitos como una oferta mercantil, los contratos que se celebran en el ámbito de esas exportaciones.